Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el abogado Sebastián Ceballos. Él fue candidato a la prefectura de la SUAY por el movimiento Unidad Popular. Sebastián, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo con estas amplias convocatorias que se están llevando a cabo aquí en nuestra ciudad, en la provincia, pero además vemos que otros sectores importantes se han sumado fuera de la SUAY. Vemos que vamos a tener una delegación importante de la provincia de Morona, Santiago, y entre otras organizaciones que se ubican también en la provincia de El Cañar. Una de las principales problemáticas que enfrentamos los azuayos del sur del país es la vialidad. No hay día que no tengamos alguna información respecto de un cierre, al menos parcial, de una de las vías que nos conectan con otras provincias. El mismo día de hoy se ha suscitado un accidente serio, un camión se volcó en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme, y la situación definitivamente es preocupante, no solo en materia vial, sino en general es un problema de conectividad que estamos viviendo. Coméntenos. Estimada Roxana, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Yo creo que todo lo que está pasando en Cuenca y en el Azuay es una respuesta de la gente al desgobierno, al olvido, al abandono, al aislamiento. Yo no sé usted, seguramente habrá que consultarles a los historiadores, pero como muy pocas veces en la historia de la ciudad usted ve levantamientos, porque son verdaderos levantamientos, en los barrios y parroquias rurales del Cantón Cuenca y la provincia del Azuay. En este caso, o en la mayoría de los casos, tiene que ver con el tema de la seguridad. Yo participé ayer en Sitcay y resulta que para dos parroquias, Ricaurte y Sitcay, hay un solo patrullero. Y cuando le piden auxilio a ese patrullero no tiene gasolina. Y claro, uno entonces entiende el por qué la inversión pública, o mejor dicho, todo lo que supuestamente debe invertir el gobierno en seguridad es prácticamente cero, y por ende la realidad que viven también los policías y la gente, que al final del día es la más perjudicada en el tema de seguridad. O lo que usted ha dicho, el tema de vialidad. Vivimos de estudio en estudio, pero en realidad la provincia de la Azuay vive un aislamiento total. Lo que ha pasado en el kilómetro 49 hoy es una desgracia más que se suma a las tantas que han sucedido en las vías que tiene la provincia de la Azuay. Y claro, se llenan la boca hablando de que están listos los estudios, los recursos, pero al final del día somos afectados y ninguna de las principales vías, aquellas estatales me refiero, tiene una mínima atención por parte del Estado ecuatoriano. Pareciera ser que los subsecretarios, ministros y hasta el propio presidente sirven para la foto, para la declaración pomposa en las fiestas de Cuenca, pero nada más. En realidad, la verdad es que estamos completamente aislados, y por eso la marcha de vialidad del día de mañana responde a una necesidad histórica de decirle a la gente que la Azuay está presente y que requiere dignidad y respeto. Hoy usted compartía en la red social Twitter un documento elaborado por el economista Enrique Serrano respecto de las inversiones que se han hecho en materia vial en la provincia de la Azuay, además en una comparación con todo lo que la provincia aporta al erario nacional en impuestos y que de ninguna manera se compadece con los recursos que están de vuelta. Tanto es así que tenemos una situación realmente calamitosa, preocupante en materia vial. Sí, vamos al tema vial. Somos la provincia número 11, este es un dato estadístico del economista Enrique Serrano, y que da cuenta además del olvido sistemático que ha tenido la provincia y yo diría la región. Pero en el caso de la provincia, nosotros aportamos cerca de 1.000 millones y lo que nos han devuelto más o menos en un promedio general cada año es 40 millones de dólares en los picos más altos, ¿no? En los picos más altos. Es decir, representa el 0.5% de todo lo que el Azuay aporta. Lo que le devuelve el Estado es casi nada para el tema del mantenimiento vial. Lo segundo es que cuando ha venido el presidente Lasso, me refiero para hablar de las últimas ocasiones, han hecho una serie de promesas. El 12 de abril del año 2021, me parece, o 3 de noviembre, perdón, del año 2021, ofrecieron 40 millones de dólares. Decían ellos los estudios de la vía 4 carriles hacia los cantones orientales, la cuenca Girón Pasaje, la cuenca Molleturo. Nada, absolutamente nada de eso se cumplió. Después recordará usted que en el año 2022, aquí en la provincia de la Azuay, en el cantón Paute, lanzaron este plan de reestructuración vial y no sé qué que le llamaban, una cosa muy pomposa. Y dijeron que para la provincia de la Azuay habrían 27 millones de dólares. Y tampoco cumplieron.
absolutamente nada. Bueno, y el más reciente, este boletín 118, con más de 100 millones de dólares. Claro, o si no la autopista Cuenca-Guayaquil, que no es otra cosa que dibujarnos supuestamente un oasis, pero cuando la gente se está muriendo de sed, porque las necesidades son actuales. Y hoy escucho a los nuevos dirigentes digamos, autoridades del MTOP diciendo, bueno, vamos a empezar con 20 millones de dólares. O sea, bajaron además de 100 a 20, ¿no? Escuché en esta la propia actual radio. Subsecretaria Sí. Dora Ordóñez, ella hablaba en algunas declaraciones de que hay los 30 millones para la emergencia. Exactamente, pero no hay una declaratoria oficial de emergencia vial. Eso lo ha denunciado la arquitecta María Cristina García, que es la presidenta de esta asamblea de vialidad de la SUAY. Ahora hablan básicamente de los estudios, pero yo quiero poner un ejemplo. En Santa Isabel, cuando se vino abajo, o cuando hubo el deslave del río Chantaco, dijeron que tenían que entregar los estudios el municipio, y digo esto porque lo conozco a ciencia cierta, para poder declarar la emergencia y para poder entrar a trabajar. Nada de eso sucedió. La gente en el río Chantaco sigue completamente aislada, y ahora tenemos el problema de la cría en Santa Isabel, y así si usted mira por cada uno de los puntos. Ahora anunciaron en el mes de mayo que iban a reinaugurar el paso por el kilómetro 49. Veamos si es que será cierto. Y lo otro es que muchas de las cosas y promesas que dicen se quedan básica y fundamentalmente en estudios, estimada Roxana. Porque claro, ¿de qué gana el ASUAY tener un sinnúmero de estudios? Seguramente muchos de ellos serán bien hechos, si es que al final del día no hay una atención concreta. Le voy a dar un dato. Eso implica además que los estudios después de 2, 3, 4 años tienen que actualizarse, Sí. y eso implica un costo adicional. Exactamente. Porque ya no sirven. Sí, es que es así. Pero además, el 47%, de acuerdo a datos del propio ministerio, de los problemas que existen en vialidad en el país, seguramente muchos más en Azuay, tienen que ver con la falta de mantenimiento por parte del Estado, por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué quiero oír? Que no se trata solamente de construir una vía, la Cuenca Molleturo, la Cuenca Girón. El problema es que este olvido que hay por parte del gobierno ha hecho que tenga usted los problemas que tiene actualmente, porque no hay ningún tipo de mantenimiento. Y las cosas que se hacen, además desde el otro problema, que creo que además tiene que ver con corrupción, se hacen mal. Recuerde usted que en diciembre del año 2021 anunciaron que iban a invertir 8 millones de dólares en la cuenca Molleturo Naranjal. Yo he conversado con muchísimos amigos ingenieros, todos ellos cuencanos, azuayos, y me han dicho, ¿dónde están esos 8 millones de dólares? Recuerde usted que hablaron de 5 millones en la cuenca Girón Pasaje. ¿Dónde están esos 5 millones? ¿Existió realmente esa inversión? Firmaron cheques, ¿no? Y todo, y dijeron que iban a solucionar los hitos donde hay problemas en esas vías. Y nada de eso es verdad. Y nada de eso es verdad. Es decir, se burlaron de la provincia. Ahora, Sebastián, ¿cuáles son las lecturas que tiene usted sobre los cambios que se han dado en la provincia y las expectativas con la nueva subsecretaria, la ingeniera Dora Ordóñez, quien también fue candidata a la prefectura de El Azuay? Dialogábamos hace algunos días aquí con la asambleísta del Azuay, Sofía Sánchez. En algún momento se conoció de manera extraoficial que estos cambios en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas obedecían a estos presuntos negociados o estos acercamientos y diálogos entre Pachacutic y el gobierno nacional en el contexto del juicio político. ¿Qué lectura tiene usted al respecto? Bueno, a mí me gusta hablar de cosas ciertas de las cuales yo conozco y son comprobables. Lo cierto es que la asambleísta Sofía Sánchez se ha mostrado cercana al gobierno. Eso es público y notorio. Vota la mayoría de las veces y sus opiniones son básicamente a favor del gobierno. Pero bueno, esa es la posición de ella, pero de ahí a que haya ciertas negociaciones, colocación de puestos, cambios en algunas administraciones de ministerios, secretarías de Estado, sobre todo en las localidades. Hablábamos aquí en la provincia de La Suay, el Ministerio de Transporte, uno de ellos, pero también en la provincia de Loja. Sí, lo segundo que es público y notorio es que la actual subsecretaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas fue candidata de Pachacuti. Eso es público y notorio también. Eso es en una alianza certeza. Con Democracia, sí. En alianza con Democracia, sí. Y lo tercero que es público y notorio es que después de los vaivenes y en medio de un juicio político donde además hay acusaciones de compra de votos, hay este recambio en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas donde asume una persona que está vinculada o que es muy cercana a la asambleísta Sofía Sánchez. Usted saque sus conclusiones. Al final ¿Cuáles son las suyas? Al final me parece que es un error, primero político, asumir una cartera de Estado que no tiene recursos, que no tiene inversión. Le voy a dar un dato que hoy apareció y que nosotros lo veníamos manejando en uno de los principales periódicos. En la inversión pública en el Ecuador, ya vamos al quinto mes del año, es de solamente el 5%.
el 5%, en uno de los inviernos más crudos que ha tenido que soportar el país. Ni siquiera lo de Alausí han podido solucionar. Y en el caso de Azuay, el invierno ha golpeado evidentemente a varias de las carreteras. Pero no es solo el invierno, ojo, porque ahora escuché también que culpamos al invierno como el responsable de todos los problemas de la vialidad, y no es así. El problema es que ha habido una baja inversión de obra pública en general en este gobierno. Entonces, asumir un ministerio donde desde Quito no desembolsan los recursos, a mí me parece un error político. A mí me parece además que cuando habrá que ver bien, porque en la campaña se decían muchas cosas. ¿Recuerda usted? En estos mismos micrófonos y espacios se hablaba contra el gobierno y decía que van a exigir si llegasen a tener una u otra, llegar a la dignidad. A la dignidad. Y ahora resulta que sin más ni menos se dan esas cosas que algún escritor cuencano decía: yo he de ver, moler, ya ni sé lo que decía, ¿no? Y se asumen, autoridades en uno de los gobiernos al que criticaste hasta hace un mes. Es decir, a mí me parece eso, desde mi modesta opinión, poco ético. No podría comprobar si es o no es parte de la negociación política, pero me parece poco ético, y además desde ese espacio criticar a quienes mañana vamos a la movilización, porque conozco también que la línea oficial del gobierno, gobernador, subsecretaria y demás, es criticar una movilización que se ha convocado desde espacios ciudadanos, porque supuestamente estaríamos actores políticos, como si los políticos no fuésemos ciudadanos. Pero además desde el gobierno nacional como que se dio un intento de desconocer a esta organización social a través de la asamblea, con esta creación de este comité por la vialidad, claro, con integrantes del sector productivo, y que además se constituyó vía decreto ejecutivo. Conocemos de que a la fecha han mantenido una sola reunión en la que no participó Dora Ordóñez cuando ya estaba elegida, designada. Completamente, pero además en realidad los ciudadanos es quienes están convocando 80 organizaciones, las 3 de las 4 universidades que tiene la ciudad y la provincia. Es decir, es una convocatoria que acoge a todos, y creo que lo responsable es mañana participar en un momento cívico de dignidad, de respeto. Pero además recuerde que nosotros, y eso sí lo puedo decir, en la campaña electoral sostuvimos la tesis de que era urgente y necesario como propuesta de que las vías se entreguen en competencia a los gobiernos seccionales, alcaldía y prefectura. Fuimos los únicos que nos atrevimos a plantear que creemos un planteamiento estratégico para la provincia. Hoy la asamblea, por supuesto, luego de un debate científico, académico, con personas especialistas, están planteando esa como una de las alternativas para enfrentar esta crisis que tenemos en vialidad. Y a mí me parece que eso es muy importante. Y por supuesto que me siento identificado como el que más en la Asamblea Ciudadana, en quienes están ahí, y qué bueno además que estén participando de todos los sectores sociales. Así deberíamos entender la construcción de una propuesta y también en este caso de una protesta. Ahora, se esperaba también, de acuerdo a las declaraciones que dio la misma ingeniera Dora Ordóñez para diario El Mercurio, la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas el día de mañana aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles serían las expectativas con la llegada del ministro en el contexto de esta marcha, cuando ni siquiera han respondido los comunicados o los oficios y las cartas que fueron enviadas hace ya más de un mes? Me parece importante que el ministro venga al llamado de una movilización, lo que supone que ya será una primera victoria de la movilización, el hecho de que el ministro venga y converse con los delegados de la Asamblea Ciudadana, con el comité ejecutivo que se ha armado de la Asamblea Ciudadana. Lo segundo es que sería bueno que el día de mañana el ministro, la subsecretaria, el señor gobernador puedan firmar a ciencia cierta la declaratoria de emergencia y los recursos que se van a invertir como parte de la declaratoria de emergencia. Y tercero, por supuesto que se hable no solamente de los estudios, sino de la solución a las principales vías que tiene la provincia de la Azuay. Es decir, Cuenca-Girón Pasaje y la Cuenca-Molleturo. Esta declaratoria de emergencia para las vías Cuenca-Molleturo Naranjal y Cuenca-Girón Pasaje solamente se ha mencionado, es decir, no existe, en realidad no está firmada. Los recursos. Recursos, pero ¿se firmó la emergencia? No se ha firmado, no hay nada, absolutamente. O sea, no hay un decreto de emergencia. No hay, y el problema es que la emergencia tiene que ser acompañada de los recursos necesarios, o si no se queda en el papel. Si no se queda en el papel, la emergencia es un hecho. Porque el señor gobernador nos ha dicho en más de una ocasión aquí que están avanzando ya, que esto tomará un plazo aproximado o máximo, mejor dicho, de 60 días para hacer las contrataciones y empezar ya a intervenir en un proceso que duraría varios meses. Por eso es que no se atreven a hablar de esa cuenca
Molleturi de la cuenca Girón Pasaje, se atreven a hablar de la cuenca Medellín Sayausí, se atreven a hablar de la Panamericana. Que es el único contrato, digamos, y que de la está, Panamericana también, supuestamente que serían los estudios para poder intervenir esas vías. Pero las vías principales, las que nos conectan con el sur del país, con el principal puerto del país, que es Guayaquil, no existe en realidad una inversión, una respuesta clara por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De hecho, es a la gente y a los compañeros que conforman el Ejecutivo de la Asamblea en una reunión con la gente del Ministerio donde le dicen, verán, la verdad, no hay plata para la SUAY, no hay plata para la inversión en las vías. Y esa es la respuesta, por ende, que tiene la Asamblea al convocar a esta movilización. Y el problema es que estamos urgidos, estimada Roxana, porque hablar de vías es hablar de desarrollo, pero también del otro lado, hablar de un aislamiento es hablar del quiebre de pequeñas y medianas empresas. Es como hablar también, en este caso, de que exista mayor desempleo, una economía que no se desarrolle y por lo tanto que tengamos un aparato prácticamente que está al borde del precipicio o de quiebra de pequeñas y medianas empresas. Y usted y la gente que nos mira y nos escucha sabe lo que eso representa. Mayor migración, mayor pauperización, por supuesto, que incluso empiecen a generarse otro tipo de vicios que son parte de la pobreza, del desempleo, de esta crisis que vive la provincia. Ahora, Sebastián, avancemos a otro tema en honor al tiempo, el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. El día de hoy concluyó ya en la Asamblea Nacional la etapa de pruebas. De aquí tiene la Comisión de Fiscalización un plazo hasta el 6 de mayo para elaborar un informe en el que recomienda o no el juicio político que deberá ser luego debatido y votado en el Pleno de la Asamblea Nacional. El gobierno decía el día de ayer que ya no tienen los votos, que sumando llegarían máximo a 74 votos para la censura y la destitución. ¿Qué opina usted sobre cómo se ha desarrollado este juicio político, luego además del dictamen de la Corte Constitucional respecto de cómo debería proceder y en qué aspectos únicamente debería concentrarse este juicio político, que es el único que aprobó, el de peculado, en este contrato con Amazonas Tanker y Flopec? Le hemos escuchado también, por ejemplo, al asambleísta Cuero de Unión por la Esperanza, diciendo que ellos no tienen que probar nada, que no tienen que probar el peculado, porque este es un juicio político. ¿Qué lecturas tiene usted? Lo primero es que lamentablemente la Corte dejó fuera el tema concusión y cohecho de los varios temas que se van o que suponen todo lo que ha hecho y realizado el gobierno, y por ende todas las cámaras y los micrófonos están dedicados al tema del Amazon Tankers y la relación con Flopec. Sin embargo, creo que vale recordarle a la gente que estamos hablando de un gobierno que está acusado, más allá de que no esté enjuiciado que está acusado de tener relación con las mafias albanesas, que está acusado de tener a un cuñado de entregar puestos públicos a personas que tenían relación con las mafias. Tercero, que está acusado de que esos puestos públicos se compraban y se vendían en el mercado. Esas son las acusaciones que el gobierno... Pero estos temas no están en el juicio político. No están en el juicio, por supuesto, pero son parte de la vida del país. Es decir, a mí como ciudadano sí me preocupa que tenga usted un presidente de la República que esté inmerso en estos posibles hechos de corrupción. Es decir, ¿qué cara tiene, qué ética tiene el presidente de la República hoy para hablarnos de inseguridad cuando tiene usted un gobierno que tiene relación con la mafia o una de las mafias que dirigen este país? Entonces debe irse el presidente de la República. Pero por supuesto, este es el primer razonamiento, y el problema es que no debemos caer en esa lógica de decir solamente el tema de Amazon Tankers, que ya me voy a referir. Tenemos un gobierno que está vinculado a hechos de corrupción. Lo segundo es que la defensa del gobierno es prácticamente decir el presidente no conocía, no sabía de la relación contractual que había con Amazon Tankers, pero está demostrado que hubo una carta del señor Estupiñán, que además ha pedido hablar en la Comisión de Fiscalización, para decirle, yo sí le dije al señor presidente de que había corrupción en Amazon Tankers. El señor Estupiñán se excusó, no fue a la Comisión de Fiscalización. Ahora dijo que quería hablar. Y dijo, vea señor presidente, yo sí puse en sus manos una carta donde denunciaba todos los hechos de corrupción. Y si el presidente de la República conocía y sabía de que había temas de corrupción en Amazon Tankers, eso es ser parte del peculado. Porque es el primer mandatario, el primer funcionario, el primer empleado público del país. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en su programa
tiene un problema con el micrófono, no solamente que le va a decir a mi compañero que está ahí en los controles que es el único responsable. Usted, como la principal de este programa, también es responsable de lo que pasa con este micrófono. Pongo este ejemplo tan doméstico para saber que quien es responsable de la primera función del Estado, mejor dicho, la función ejecutiva, por supuesto que tenía razones para conocer lo que pasaba con Amazon Tankers, y es responsable político, como hablamos también en otros gobiernos, de lo que significan los temas de corrupción en la relación de Amazon Tankers y Flopec. Pero la defensa del gobierno a mí me llama mucho la atención, es decir, no, el presidente no sabía. Y imagínese usted, para mí me parece indignante cuando hay cartas y demostraciones que corroboran esta relación de conocimiento del presidente. Pero si no sabía, es que estamos también frente a un personaje público que hace y deja pasar los temas de corrupción. Y eso también implica una responsabilidad. ¿Cuánto golpea a este proceso de juicio político estas denuncias en contra de una de las interpelantes, de una de las proponentes del juicio político, ex Pachacuti, la asambleísta Mireya Pazmiño, quien, según ha trascendido en estos días, el informe para este contrato entre Amazonas Tanker y Flopec habría sido hecho, digamos así, por personas involucradas con esta empresa, con Amazonas Tanker, con la vista y presencia, se ha dicho, se ha denunciado, de la propia asambleísta, y ella es una de las interpelantes en un proceso relacionado a estos temas. Primero, la relación contractual con Amazon Tankers no es de la asamblea. Es del Ejecutivo. La Asamblea no contrata. Es que tenía que ver ahí, era la Comisión de Régimen Económico. Sí, pero la empresa contratante con quien usted tiene una vinculación contractual de relación es con el Ejecutivo. El presidente es el que contrata la intermediación, en este caso con Amazon Tankers. Y el problema, y quiero llegar, estimada Roxana, a que están generando una serie de maromas y de telarañas para que no vayamos al meollo del asunto. Y entonces ahora se inventan o quieren montar una tramoya con respecto a Mireya Pazmiño. Se inventan una tramoya para intentar incluso dinamitar y hacer que el juicio como tal tenga más bien pierda fuerza. Exactamente, y que tenga más bien en la tramoya estos dimes y diretes entre unos y otros. Yo creo que los asambleístas, además de muy mala calidad, la mayoría de ellos han caído en esa tramoya. Me refiero a los interpelantes y a quienes son parte de la Comisión de Fiscalización. Pero nosotros no debemos caer en esa tramoya. Lo fundamental de este proceso y de juicio político es que tiene usted a un gobernante que conoció de temas de corrupción y no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿el camino es la censura y la destitución en la Asamblea Nacional o la carta que mantiene bajo la manga el presidente de la Muerte Cruzada? Yo tengo y quisiera plantear al debate que el presidente no tiene un músculo político para plantear o convocar a una muerte cruzada. Creo que no hay eso. Veremos lo del juicio. Algunos dicen que pierde espacio, pero usted también sabe y conoce que a lo mejor eso es lo que quieren montar, decir que pierde. Pero cuando yo escucho a voceros del gobierno que tienen la muerte cruzada, digo, el juicio todavía tiene vida. Porque si no, ¿para qué invocar a la muerte cruzada y el fantasma de la muerte cruzada? Ojo, habrá que ver qué pasa en estos días. Todavía quedan unos 14 a 15 días, bueno, un poco más, calculo yo, 20 días para las finales, las audiencias finales, o mejor dicho, para las plenarias finales que tienen que ver con el juicio. Y ahí veremos si es que hay o no hay los votos. De lo que estoy seguro es que tenemos a un presidente caído. Aquí mismo, en Azuay, es un presidente que ha incumplido su palabra. Aquí mismo, en Azuay, tenemos las vías, la inseguridad, todo el maltrato que tiene la provincia. La situación de gobernabilidad, si no hay censura y destitución, va a ser muy compleja. Muy complicada, si es que no hay la censura. Y hay que poner también en el debate si es que la no censura en la Asamblea Nacional puede traer a colación algo que está presente en la mente de los ecuatorianos con mucha fuerza, es que se vayan todos. Si la Asamblea no puede cumplir su papel y el presidente tampoco, bueno, que se vayan todos. Y ojo, que también está de por medio el tema de una profunda crisis económica, política que vive, que podría incluso dar curso a nuevos levantamientos, a nuevas movilizaciones que den cuenta de un país que no pueda tener la conducción por parte del presidente. Yo creo que lo mejor que podría hacer el presidente es renunciar para generar un pacto que nos permita, en el caso de la provincia y del país, generar nuevas expectativas, una agenda mínima, por supuesto que ponga al centro de la seguridad. ¿Eso sería posible con Alfredo Borrero? Yo creería que sí, porque la correlación de fuerzas sería distinta y sobre todo tendríamos a un vicepresidente, por supuesto ungido como presidente, que tendría como única tarea escuchar el clamor de los diversos sectores, que no es muy difícil, Roxana. Hay que poner al centro el tema de la seguridad.
Hay que poner al centro la inversión pública. En vez de tener guardado el dinero fuera del país, hay que invertir en la cuenca Girón Pasaje y en la cuenca Molleturo. No es tan difícil. Y hay que declarar una verdadera emergencia y generar los recursos que además generan empleo. Hay que, por supuesto, invertir en educación. Los planteles de la costa no pudieron empezar clases porque están inundados. Este es un tema, y hay que invertir en salud y en la seguridad social, que usted creo que conoce mejor que yo cómo son las condiciones de los hospitales. Hoy se denuncia que hay un faltante de trabajadores de la salud aquí, en el Vicente Corral, de 300 personas, y que existe sobreexplotación. Por esta suerte de entender que el dinero del Estado sirve más para pagar la deuda que en realidad para los derechos de la gente. Yo creo que lo que le haría bien al país es una renuncia o, por supuesto, un enjuiciamiento, una censura al presidente Lasso, para poder generar agendas mínimas para el desarrollo del país. Bien, Sebastián, en honor al tiempo tenemos ya que cerrar este diálogo. Agradecerle por habernos acompañado esta noche aquí ya en vivo en los estudios de Radio Antena 1. Ha sido el abogado Sebastián Ceballos. Son las 19:52. En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida en pareja